Muy buenas tardes, mi nombre es Miriam Vanessa Sandy del curso Tercer Bachillerato, materia Historia. El tema que hoy escogí para poder exponer y hablarles un poquito más es sobre el tema de los mayas. Bueno, pues para saber su historia, pues empecemos hablando paso por paso. Bueno, la cultura maya se desarrolló en un territorio que abarca parte del actual México, Guatemala, parte de Honduras y Belice. Esta civilización nace en el año 1000 antes de Cristo y termina, como decir, en el año 500 después de Cristo, siendo su mayor apego entre el siglo V y el siglo IX. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cómo era su organización política, social y económico? ¿Cierto? Bueno, pues empecemos hablando. Los mayas estaban divididos en ciudades-estados, como decir, y esto hacía que se encontraran en constantes guerras por su territorio, como decir, ¿cierto? Y estaban regidos bajo el mando de la teocracia, como decir, donde los gobernantes tenían sus, como decir, civiles, militares y religiosos a su mando. Y también, como decir, ellos también tenían una estructura social bien definida, como decir, en la cabeza estaba la nobleza, el sacerdocio y le seguía el pueblo. Y después en el último estaban los esclavos, como si le servían a los altos mandos. Y su principal actividad económica era la agricultura, como decir, el maíz, su principal fuente de ingresos sería el maíz. Y como decir, el maíz era la base de su dieta, de diarios y comidas, les gustaba. Bueno, y los mayas tenían una gran cantidad de dioses, como decir, ellos eran politeístas, ¿cierto? Que creían en varios dioses. Entonces ellos hacían sacrificios de plantas, animales y de todo, y después con tal de complacer a los dioses. Y después fueron subiendo, como decir, después ya subieron como a los sacrificios y luego introdujeron el sacrificio humano, como podemos ver acá, era feo, solo para complacer a estos dioses. Y como decir, en respecto cultural, nos dejaron el conocimiento de su ciencia, como ciencias intelectuales que serían como la astronomía y las matemáticas, que hasta ahora podemos ver. Y también, como decir, en base a las observaciones, en la posición del astro y esos, ellos crearon el calendario solar, que sería casi exacto como las fechas que ahora tenemos en nuestro reloj, la cual ellos hicieron el calendario solar, que serían 365 días del año. Entonces, y aquí en base, como decir, los matemáticos, las matemáticas eran basados en signos, en puntos y varas. Los mayas tuvieron la capacidad de calcular ciclos astronómicos y temporales que utilizaban, ¿cómo te digo? Que utilizaban estos signos como herramienta para la administración de sus bienes económicos. Entonces, bueno, y como decir, los mayas también crearon, como podemos ver acá, crearon el cero. Era un concepto que permaneció incógnita para otras culturas en ese entonces. También desarrollaron la escritura en textos que hablaban sobre la cronología, astronomía, y también cuestiones religiosas. Estos libros son, como decir, Popol Vuh, Chilam y Balam. Esos libros son. Y por último, también tenemos, como decir, también lograron un notable desarrollo en el campo arquitectónico, hacia de la arquitectura de las ciudades, templos. Entre ellos están la Tikal, Palenque,
Chinchi Itza y compa. Y copa. Copan, como se dice. Bueno, pues esto ha sido todo y espero que les haya gustado y les haya hecho entender un poquito más sobre la cultura maya. Gracias.